Pero decía que eran esenciales estos elementos, los hubs, porque hay zonas del cerebro, estas pelotitas rojas que ven por aquí, pues son zonas que tienen alta densidad de conectividad, es decir, que son zonas donde las diferentes áreas del cerebro tienden a conectarse con ella para que ella distribuya la información en múltiples sitios. No es casualidad que resulta que cuando se lesiona un hub aparece precisamente un síndrome neuropsicológico. Es decir, que si tenemos una lesión en el hub de la región medial temporal, como había dicho antes en el paciente HM, y es bilateral la lesión, vamos a tener un problema de amnesia. Pero no porque ahí esté la memoria, es porque hemos perdido el centro de comunicaciones. El otro día yo estaba en un aeropuerto y tenía que dar esta misma charla en otro sitio y estaba pensando, ¿cómo voy a explicar yo esto? Y pensé, si es que estoy en un hub. Es decir, que si hubiera un marciano que hoy hiciera un método lesional y lesionara el aeropuerto de Barajas de Madrid, y como consecuencia ocurriría que las personas a las que yo les iba a contar este modelo del conectoma ya no lo tienen porque no puedo contárselo, porque han lesionado el aeropuerto y yo no puedo ir hacia allá, diría en el aeropuerto de Barajas de Madrid está el modelo del conectoma. Eso es lo mismo que hemos hecho cuando decimos una lesión en el área de Broca, se queda el sujeto sin lenguaje, pues ahí está el lenguaje, exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo es que estos hubs no son específicos de funciones cognitivas, sino que están colocados topológicamente en unas zonas muy centrales del cerebro y permiten una fácil distribución e incluso trabajan para múltiples redes, es decir, están pluriempleados para la memoria, para el lenguaje, para la atención, es decir, que trabajan en múltiples funciones cuando se calculan específicamente con un método que se llama de semilla para ver sus conexiones con múltiples áreas. Pero si ven, pues hay hubs en el área prefrontal y además son hubs muy grandes, luego hay hubs en el cingulado, hubs también en el neocórtex prefrontal, en el parietal, es decir, pero también hay áreas que son no hubs, es decir, hay gente que le gusta ser muy protagonista, que todo el mundo se conecte con él y distribuir mucha información, y hay gente que no nos gusta ser muy protagonista, nos gusta arrinconarnos en un sitio, pues exactamente ocurre lo mismo en el cerebro. Cuando se lesiona un área que es un no hub, no se nota mucho cognitivamente, pero cuando se lesiona un área que es un hub, inmediatamente se produce una lesión, un trastorno cognitivo muy severo. O cuando, por ejemplo, no se desarrolla bien las estructuras de los hubs, y esto veremos ahora que hay algunas patologías en las que puede ocurrir que no hay un desarrollo correcto de estas estructuras que llamamos hubs que permiten una distribución de la información. Los hubs en el cerebro es curioso, pero tienden a conectarse mucho entre sí. Es decir, si yo soy un tío que tiene muchas conexiones con mucha gente, yo me conecto con gente que está muy conectado con mucha otra gente. Pues esto es lo que hacen los hubs. Tienen al final un club que se llama el Club de los Ricos en Conexiones, el Rich Club Hub, y que se conectan mucho entre ellos, crean un club de zonas del cerebro que se conectan. Ahora, el problema es cuando una de ellas se lesiona, los otros sufren, pero sufren cognitivamente, en el sentido de que ya no tengo esa conexión, esa persona que me está dando muchísima información, cientos de miles de conexiones o cientos de miles de informaciones de cientos de miles o millones de neuronas que ya no puedo estar escuchando a través de estas comunicaciones. Por tanto, estas son zonas, en ese sentido somos muy vulnerables cognitivamente, porque si se desarrollan mal los hubs o se dañan los hubs, tendremos un trastorno cognitivo muy severo. Y aquí vamos a empezar a justificar enfermedades mentales, vamos a justificar trastornos cognitivos del desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, lo voy a explicar esto de una manera muy simple, pero lo entenderán enseguida como lo voy a explicar. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy didáctico, en el sentido de que, por ejemplo, en WhatsApp, una red de WhatsApp, todo el mundo entiende, todo el mundo está en muchas redes de WhatsApp. Yo tiendo a estar en un grupo de mis amigos de toda la vida, pero soy un nodo muy provincial en mi grupo de WhatsApp, porque nunca meto memes, nunca meto comentarios, nunca digo nada, es decir, que si desapareciera del grupo, nadie se enteraría, saldría lo de, ha salido del grupo tal número, ¿no? Pero nadie sabría, porque llevo años y nunca digo nada. Así que si me lesiono y me salgo de WhatsApp, la comunidad mundial de WhatsApp no sufrirá mucho si yo me salgo porque soy un nodo absolutamente provincial. Y esto ocurre igual en el cerebro. Se lesiona un área que es un no hub
y no tenemos mucha noticia de su pérdida. Algo hará, porque tiene que estar ahí, pero no es un gran acontecimiento cognitivo en el cerebro su pérdida. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando yo tengo un amigo que está conectado con un tipo que está en 70, 80 grupos de WhatsApp? No sé si alguno de ustedes será también un influencer, pero estos están metidos en tantos grupos que reciben muchísima información. Pero ¿qué pasaría si uno de estos influencers un día le da una depresión terrible y se va a vivir a un pueblecito en mitad de Soria? Dice, bueno, pues yo ahí me quedo, yo no quiero saber nada del mundo, no quiero tener ni teléfono móvil. Digo, es un pueblecito en mitad de Soria porque es donde yo voy, porque cuando me quiero relajar voy a un pueblo que no tengo ni cobertura en el móvil, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Si yo me quito, la comunidad, como decía antes, de WhatsApp no se va a sufrir mucho, pero ¿qué ocurre si este elemento desaparece? Pues, por ejemplo, todo mi grupo quedaría sin conectividad, nos miraríamos unos a otros, nos mandaríamos mensajes, ¿qué tal? Bien, bueno, vale, pero no estaríamos teniendo ninguna información del exterior, no habría nadie que nos esté introduciendo información desde el exterior y, por tanto, nos aislaría este módulo de la red de WhatsApp, de los millones de grupos, nos aislaría completamente y generaría una alteración. Pues esto es exactamente por lo que los modelos de localizacionistas se equivocaron. Pensaron que al lesionar un hub desaparecía una función que probablemente era de una red mucho más distribuida y entonces creían que en ese hub estaba la función cognitiva. Y hoy sabemos que esto ya no es así, que los hubs son muy buenos distribuidores de información, pero no tienen la esencia cognitiva, ahí no hay nada, en el aeropuerto de Barajas no hay nada, simplemente es un gran distribuidor de gente que viaja de un lado a otro, pero no está la información. Si uno está en el aeropuerto se da cuenta de que allí nadie se queda, ahí no hay información, simplemente la gente pasa, pero ahí no ocurren cosas importantes para el mundo, simplemente que la información pasa. Así que si, por ejemplo, la planteamos en una red de memoria, voy a poner un cerebro para que ya nos situemos más en neurociencia, pues esto sería una red de memoria. Estas serían las regiones mediales del lóbulo temporal, donde ven ustedes que es un hub porque tiene muchas conexiones. Tiene 1, 2, 3 y 4 conexiones con otras áreas del cerebro y cuando tiene muchas decimos que es un hub. Es tan simple como eso, en realidad. Pasa que la cuantificación matemática la hacemos un poco más compleja, pero en realidad es esta la esencia. Si yo lesionara ese hub, desaparecería la red de memoria. No porque aquí esté la memoria está en la distribución de la información. De hecho, sabemos, y lo sabrán también por estudiar probablemente psicología cognitiva muchos de ustedes, que la memoria se mantiene en el cerebro. Los amnésicos aprenden información. Lo que pasa es que no tienen un acceso declarativo o consciente, sino que tenemos información implícita. La información no desaparece del cerebro. Lo único que pasa es que no está accesible. Está disponible, pero no accesible. Y los amnésicos aprenden información de manera implícita. Claro, ustedes dirán, ¿para qué quiero saber si no sé qué sé, para qué sé? Pues esto es de verdad. Si solo tengo memoria implícita, me cuesta tener conciencia de que tengo esa información, pero sin embargo, los amnésicos se demuestra bien que aprenden información.